Vamos a seguir un poquito con el tema de cómo predicar, que hablábamos la última vez. Estuvimos hablando de que era muy importante la predicación, porque de eso crece la familia, que era muy importante la preparación también, ¿sí? De los temas que se van a dar. Se había hablado de qué predicar. Dijimos que era importante predicar la Biblia, la palabra de Dios, una doctrina sana, un lenguaje teoterápico y predicar el Evangelio, la buena noticia en lenguaje teoterápico. Habíamos hablado de predicar con unción, con llenura del Espíritu, con plenitud, con gracia, con humildad, con pasión y con amor. Algo así era lo último que había dicho. Y con técnicas también, ¿sí? Con técnicas que íbamos a estar aprendiendo en la clase pasada, que vimos algo, y hoy vamos a dar un poquito más. Los resultados de predicar estas cosas son una iglesia firme, una iglesia madura, nutrida, consolidada, sana, ¿sí? Y del cómo predicar con gozo, con unción, va a permitir atraer, impactar, añadir lo que Dios tiene preparado y llevar fruto, por supuesto. Y ahí poníamos Juan 15:8. Estoy haciendo un poquito de repaso, ¿no? ¿Cómo preparar temas? Vimos básicamente elegir un tema, ¿sí? De qué voy a hablar, por qué voy a hablar y para qué. O sea, el propósito o el objetivo, ¿sí? ¿De qué voy a hablar? Un tema general, un tema, ahora vamos a ver un poco el sermón en sí, cómo se arma, por qué voy a hablar de esto y el para qué, que yo lo llamo, y yo lo pongo siempre en mis objetivos, y se los muestro inclusive a veces en mis bosquejos, arriba de todo, el objetivo, que qué queremos lograr con esa predicación. Acuérdense que no es predicar algo lindo o algo que escuché, sino con un objetivo en blanco, sí, en blanco, en el blanco. Y hablamos hasta de una flecha y un blanco. La flecha puede ser muy bonita, pero el objetivo es el blanco, darle al blanco, ¿sí? El mensaje puede ser muy bonito, pero el objetivo es el propósito, o lo importante realmente es el para qué de ese mensaje. ¿Cómo elegir un tema? Hablamos de necesidades del grupo, ¿sí? ¿En qué estamos hoy en día? Bueno, yo les compartí, estamos últimamente hablando bastante del Evangelio, bastante en los últimos tiempos, bastante la necesidad de que la gente reciba a Cristo, ¿sí? Bueno, Semana Santa, hablamos de la Semana Santa, justamente de la resurrección, porque es muy importante. También de los devocionales personales, dijimos. Usted puede sacar tema de su propia enseñanza personal y son los que mejor, a veces, o los que mejor predicás, porque son las enseñanzas que vos tomaste de parte de Dios, ¿sí? O lo que Dios te ha dado. Si yo te doy un tema en una hoja y te digo, mañana, el sábado te toca esto, lo tenés que aprender, asimilar, hacerte lo tuyo. En cambio, una enseñanza de un devocional o de un trato de Dios, una dificultad que tuviste, una enseñanza, es mucho más internalizado que algo externo. Por lo tanto, también necesidad del grupo, devocionales personales, el entorno, la actualidad, lo que estamos hablando, a veces el clima, las señales del fin. Bueno, hoy murió el Papa Bergoglio, se podría hablar algo de eso, de la cristiandad mundial, etcétera, ¿sí? De líderes mayores, de otros líderes que hemos aprendido también, y por supuesto la inspiración y la guía del Espíritu Santo. Y lo último que dimos fue la estructura del tema o sermón. Tenía que tener un título, tenía que tener una introducción, tenía que tener un contenido y una conclusión. ¿Se acuerdan de eso? Sí, hasta ahí estábamos, ¿no? Más o menos. Bueno, hoy vamos a meternos un poco más. El título corto, atractivo, la introducción tiene que motivar a la gente, de qué se va a hablar. Sí, los primeros 5 minutos son muy importantes porque atrapas la atención de la gente para que se sienten, se calmen, dejen de mirar los celos, los WhatsApp, ya se olviden de la familia que dejaron en casa y puedan concentrarse, los presenciales sobre todo, en lo que está hablando ese predicador. En lo virtual también es importante eso, porque el virtual tiene mucha más distracción. Ustedes pueden estar ahora con la cámara abierta y están la que yo veo las cámaras, están todos atentos mirando o escribiendo. Pero el que no veo, por ahí está bien y puede ser
se fue para el costado, se fue a tomar un café, prendió la estufa, eh, tiene la tele prendida, o sea, hay algunas distracciones. Por lo tanto, también la introducción debe ser atractiva para que se queden ahí. Ayer lo veíamos, por ejemplo, en las prédicas siempre los contadores estaban altos, no se bajaban. Y eso es muy importante. Ustedes vieron, los contadores tuvimos 170, 160 conexiones. Tuvimos cerca de las 300 personas todo el tiempo. Eso es muy buen número. Y cuando no se baja después de 15, 20 minutos en una prédica, no baja el número, es que lejos de que la gente se aburre, al contrario, la gente se engancha más. ¿Sí? Por tanto, ustedes los 5 minutos primeros de prédica son importantes para atraer la atención. Luego venía el contenido para desarrollar lo que usted quiere decir, ¿sí? El meollo, que a veces, por supuesto que es importante, pero como también le dije, es muy importante el inicio y el fin, sobre todo, la conclusión. ¿Estamos? Bueno, dimos algunas reglas y la conclusión o desafío o aplicación teoterápica también llamada así, es el cierre, el broche, donde usted tiene que recalcar o que quede claro en el auditorio para qué predicó eso. Porque una prédica no es lindo que te digan qué linda que estuvo, sino lo que decían ayer ustedes en los chats. Me hizo reflexionar, cuánto para cambiar, me di cuenta que estaba oprimido, tengo que necesidad de esto, tengo una necesidad de aquello, me di cuenta que amaba a Dios o que no lo amaba. O sea, lo tiene que desafiar a una decisión, no a una emoción. Una decisión que puede ser, por ejemplo, amar más a Dios, adorarlo cada día más, seguirlo más. Ayer terminamos hablando de la resurrección y vivir para Él. ¿Sí? Él nos comisionaba, nos aumentaba la fe, se aparece resucitado para darnos ánimo, para confirmar nuestra fe, que está bien, que hemos creído, y aparte nos comisiona. Y hoy están aquí ustedes todos comisionados para ir a predicar el Evangelio. O sea, está bueno, da resultados. Si hoy teníamos 40 personas en vez de 60 y 65 como siempre, quiere decir que la prédica de estos 2 sábados, o de estos 2 días pasados, no funcionó, porque tiene que motivar la voluntad. La voluntad. Es muy importante que después de una prédica la gente quede rumiando, quede pensando. No solo qué lindo que estuvo, sino me hizo reflexionar, me hizo quebrar, me hizo razonar, me hizo arrepentir. ¿Por qué no? Me hizo corregir, ¿sí? Alguna situación de la vida. Bueno, vamos a ir hoy, a ver si me da el tiempo para tipos de sermones, tipos de temas, ¿sí? Tipos de temas que uno puede predicar. Esto es algo muy, por supuesto hay que darlo, es como una escuela, teórico, pero después cada uno va a ir adquiriendo su propio estilo, por supuesto con las bases teóricas, pero después cada uno más o menos, no siempre se hace un sermón textual o un sermón temático, sino que uno a veces mecha o mezcla. Y si da resultado y va quedando bien, bueno, cada uno tiene sus estilos. Me acuerdo un líder muy conocido, ¿sí? No argentino, él decía, yo ni bosquejo llevo, yo sé bien, estudio toda la semana y pongo 3 palabras en una hoja, 3 o 4 palabras en una hoja. Se Bueno, yo no entrecorta. lo aconsejo, yo no soy así, yo al contrario, yo tengo una palabra bien larga, ¿sí? Porque yo soy muy de los número 1, 2, 3, 3A, 3B, Se 3C, corta mucho, ¿no? Me encantan Eduardo. los GPS, Se los está mapas, así que entrecortando, líder. yo voy paso a paso. Se está entrecortando, bueno, chau, hasta luego, listo, me voy de la cámara a ver si mejoramos ahí. Sí, se Venga. entrecorta. Bueno, a ver ahora. ¿Cómo va el audio? Si no, voy a apagar acá también. Vamos a apagar todo entonces. Sí, sí. Yo escucho bien, perfecto. Bueno, listo. Solo me quedé con el celular, con audio. No tengo compu, no tengo imagen. Así que estoy en el medio del... No tengo retorno, pero estoy bien. Bueno, ahora me escuchan mejor, por lo menos, porque la Biblia dice que la fe viene por oír. Se le Bueno, escucha bien. muy Se bien, escucha líder. bien. Ahora se En escucha Plotier se bien. escucha bien. Bueno, Se le escucha muy buenísimo. bien, líder. Gracias, me quedo así entonces. Me quedo, total, no me tienen que mirar, no me tienen que ver. Tipo de sermones, decía recién, que uno puede irme echando
y cada uno al final termina siendo un poco su estilo. Les contaba de un líder muy conocido, antiguo, que él ponía 4 o 5 palabras en una hoja y de ahí ya sacaba todo porque había estudiado, por supuesto, ¿sí? Porque había estudiado, esa es la clave también. Ahora vamos a ver que también es importante la memorización y el estudio. Básicamente hay 3 tipos de sermones o 3 tipos de prédicas, ¿sí? Bíblicas, ¿no? Hablando del sermón bíblico, porque también hay gente que da conferencias de otro tipo de cosas. El sermón bíblico tiene uno que es el sermón textual, el sermón temático y el sermón expositivo. El sermón textual tiene que ver con aquel que expone y explica un texto bíblico, ¿sí? Formado por poquitos versículos y casi siempre va poco a poco o palabra a palabra. Textual. Toma un texto corto, 2, 3 versículos y lo explica casi literalmente. ¿Sí? Vamos a ver algunos detalles de eso. El sermón temático es un poco diferente. Justamente el título lo dice. Es un sermón o tema basado en un asunto por tratar o un tema X. No toma un pasaje de 3, 4 versículos y lo desarrolla, sino que toma un tema, por ejemplo, el amor de Dios. Y busca varios versículos que pueden ser diferentes, uno en Lucas, otro en Apocalipsis, otro en Mateo, y desarrolla el tema, no el pasaje. Pasaje es 3, 4, 10 versículos, como los devocionales, por ejemplo. ¿Sí? En los devocionales, ¿qué hacemos? Hacemos ni siquiera textual, hacemos un expositivo, que es el que viene ahora. El sermón expositivo, que es el tercer tipo, es el que comenta un pasaje bíblico, una narración o una parábola en lo general, no palabra por palabra. Entonces tenemos 3 tipos, ¿sí? Textual, explica un texto bíblico, palabra a palabra o más a fondo, diría yo, minuciosamente. El expositivo, que sería parecido a este, pero en general, ¿sí? Y un pasaje más que palabra por palabra, sino el contenido en sí. Y el temático, que es un tema, ¿sí? Sacado de diferentes versículos. Bueno, algunos puntos del primer sermón. Vamos a hablar del sermón textual, que es aquel que usted toma 3 versículos y los examina y los predica paso a paso, palabra por palabra, y le quiere sacar el jugo a eso. Por ejemplo, Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. ¡Wow! Con eso ya usted puede predicar. Agarra cada uno de los pedacitos y cómo se puede, ¿sí? ¿Cómo se puede usar cómo se puede usar, bien digo, el sermón textual? Hay 2 formas que son malas o equivocadas y una que es buena, pero 2 formas casi siempre se usan, lamento decir. Una, por ejemplo, se agarra el pasaje o los 3 versículos como punto de partida para el sermón, ¿sí? Como una plataforma. Bueno, vamos a leer hoy Juan, lo acabo de decir, 10, 27 y 28, ¿sí? Desde el cual el predicador empieza a hablar, empieza a tirar ideas, muchas veces sin tener en cuenta el contexto, y usa el texto como excusa y no como base de la prédica. Lo usa para querer decir algo. No es del todo correcto, pero se usa mucho ese tema, ese estilo. ¿Sí? Como punto de partida para el sermón. Segunda forma de usar un sermón textual, como apoyo o socorro. Empiezo a tirar ideas, digo el texto sin orden, con pensamientos más o menos lindos que parece que calzan bien, pero que por lo general no se relacionan con el texto. Entonces agarro el versículo y lo nombro para ayudarme y que coincida con lo que acabo de decir. ¿Sí? Pero no estoy haciendo un textual. Estoy tratando de remendar o remachar o emparchar algunas frases que dije y para que tengan respaldo bíblico le meto el versículo. A veces en malos momentos
o reiterados momentos, por decir algo. Y la tercera, es la que realmente es la que se debe usar, es como verdadero texto y fundamento del tema o del sermón. Estamos hablando de un textual, ¿no? De un sermón textual. Entonces tiene que ser como verdadero texto y verdadero fundamento. Entonces el predicador explica el texto bíblico palabra por palabra, ¿sí? Y comenta el versículo bíblico o la porción. O sea, no tiene que ser palabra por palabra, ¿no? Él dijo, pues, os daré de beber. No es tanto os daré de beber, sino el concepto, como dice Patri siempre. El concepto en sí, ¿sí? Pero lo usa como base, ¿tá? Hay textos bíblicos o pasajes con los que sí se puede hacer fácilmente un sermón textual, pero no todos sirven para eso. ¿Se entiende? Usted agarra un Levítico, por ejemplo, donde dice sácale la piel a la gallina y pélela en 4 pedazos y después rocíguela con canela y póngale. Y es textual eso. Es como una receta de cocina demasiado textual que por ahí no aplica a textual. O sea, palabra a palabra, renglón a renglón. Por lo tanto, depende de lo que yo quiera predicar, voy a tener que usar un tipo de sermón, o el textual, o el expositivo, que es el que más usamos, o el temático, que también es uno que usamos mucho. Recién les dije a ustedes, hay un ejemplo, lamentablemente no tuve tiempo de hacer una plaquita o un power. Hay un texto bíblico que es Juan 10, 27, 28, y tengo el ejemplo acá, si quieren se los digo así medio por arriba, para que entiendan cómo lo hizo acá nuestro material. El título que le puso es Los privilegios del rebaño de Jesús. Si voy a predicar Juan 10, 27, 28, le puedo titular Los privilegios del rebaño de Cristo, ¿sí? O de Jesús. Una introducción corta donde dice que la oveja es un animal torpe, donde dice que la oveja necesita ayuda, donde dice que Jesús es pastor, ¿sí? Y que está entregado al cuidado de las ovejas. Una introducción. Y hasta puede poner un dibujito de una oveja usted o un videíto y con eso atrae a la gente a la atención. El contenido está en 5 o 6 partes. Punto 1, mis ovejas oyen mi voz. Puede hablar ahí que las personas que reciben a Cristo escuchan la voz de Dios. Punto 2, yo las conozco. O sea, qué privilegio que el Señor nos conoce de antemano y Él todo lo tiene en su tiempo y me da a conocer ahora su palabra o su evangelio. Otra parte importantísima, yo las conozco y me siguen. Punto 3, y me siguen. Y ahí usted habla, ¿no? Por supuesto que usted no puede leer sobre eso porque es muy cortito. Tiene que haber estudiado qué significa seguir, qué significa que te conozca. Seguir a Cristo significa imitarlo, obedecerlo, adorarlo, servirlo, etc. Y usted habla todos 3 minutos de eso. Y yo les doy vida eterna. Punto 4. Y yo les doy vida eterna. Significa que cuando lo conozco, tengo una trascendencia. ¿Sí? Tengo vida sobrenatural. Aunque me muera, sigo con él. ¡Wow! ¡Qué bueno! Y no perecerán jamás, dice otro punto, 5. Seguridad. Ahí puedo hablar inclusive de la seguridad de salvación. ¿Sí? Una es vida eterna. Ni nadie las arrebatará de mi mano. ¡Wow! ¿Qué quiere decir esto? Que aún en que estés en momentos difíciles, en momentos de lucha, de prueba, ¿sí? En medio del valle sombra de muerte, podemos tener certeza de su protección. 6 puntitos. Mis ovejas oyen mi voz. 1, yo las conozco. 2, me siguen. 3, yo les doy vida eterna. 4, no perecerán jamás. 5, y nadie las arrebata de mi mano. Con 6 puntos usted habla tranquilamente media hora. ¿Sí? Conclusión o desafío final. Como ovejas somos torpes y débiles. Solo la maravillosa presencia del pastor nos da tranquilidad, descanso, quietud, alimento. ¿Sí?
para disfrutar de este pastor, tenemos que ser dóciles, obedientes, ¿sí? Y seguirle. Motivo a la gente a que oigan su voz, a que se sujeten a él y a que lo escuchen y lo sigan. ¿Sí? Ese es el desafío final. ¿Para qué voy a predicar eso? ¿Porque vi una oveja en el camino y me gustó? No, porque con esto los desafío a que tengan seguridad, a que tengan la vida eterna, pero que escuchen la voz de Cristo y lo sigan, que sean mis discípulos. Ok. Hay otro ejemplo, se los digo ahora porque voy a profundizar más y los otros no tanto. Hay otro ejemplo que es el mismo, textual, Juan 10, 27, 28, pero dándole en una frase corta y profunda, darle énfasis a una idea. Por ejemplo, los mismos, acá son 4 puntos en vez de 6, ¿no? La introducción es la misma que la anterior. Usted puede poner la misma introducción que la anterior. La oveja es torpe, el pastor es necesario, bla, bla, bla. Pero el punto 1 sería, somos un pueblo especial. Rayita o flechita para el costado. ¿Quiénes? Mis ovejas. Somos un pueblo especial. ¿Te acuerdas? Hasta la canción esa tan linda que hay. ¿Por qué? Porque expresa posesión. Mis ovejas. Mis ovejas. O sea, somos de él. Wow, no dice las ovejas cualquiera. Mis ovejas. Segundo, expresa un carácter. ¿Cómo somos? Ovejas. No lobos, no lechuzas, no gallinas. ¿Sí? Un carácter, oveja. Es mansa, es humilde, es torpe, ¿sí? Y tiene un oído muy atento. Y usted de ahí saca un montón de cosas. Punto 1. Somos un pueblo especial. En vez de haber puesto el otro, que el punto 1 decía, mis ovejas oyen mi voz. Segundo, son un pueblo atento. Segundo punto, le doy énfasis a qué? A la voz. Son un pueblo atento, rayita para el costado, yo siempre pongo una flechita para el costado, ¿sí? Porque oyen mi voz. O sea que, tienen oídos espirituales, tienen oídos las ovejas, ¿sí? Y disciernen, hay muchas voces escuchando hoy en día. Usted pone ahí, disciernen las voces del mundo, la del diablo y la del buen pastor. Un ejemplo que tengo acá en mi material y se los comparto, cómo uno le va sacando otro tipo de jugo, otro tipo de enunciado al mismo sermón textual. Punto 3. En vez de yo los conozco, dice pueblo amado, amado por Dios. Porque Jesús nos conoce, Jesús nos discierne, Jesús nos aprueba y nos vigila y cuida. ¡Wow! Somos amados. Esto a la gente le empieza a generar seguridad, satisfacción, confianza en este pastor, ¿o no? Y de último, dice pueblo obediente. Flechita para el costado, ellas me siguen, dice. O sea que si lo seguimos, son obedientes. Fíjense que los 4 puntos hablan del pueblo de Dios. Especial, atento, amado y obediente. 4 puntos que usted puede hablar 40 minutos tranquilamente de eso. ¿Por qué obediente? Porque siguen, porque reconocen al pastor, porque no se van tras otro pastor, otras voces, y le obedecen. ¿Ok? Conclusión, bueno, parecida a la otra, ser parte del rebaño es un privilegio, como pastor nos da sentido de pertenencia, nos cuida, nos atiende, nos da dirección, quiere que andemos con él y él tiene lo mejor para nosotros. La gente que escucha esto tiene que salir contenta, animada, entendiendo que somos débiles, pero que tenemos un pastor que nos puede ayudar. ¿Ok? Bueno. El segundo tipo de sermón dijimos que era el temático. En el temático se trata un asunto o tema sin seguir un texto bíblico predeterminado. O sea que usted no agarra un pasaje solo, agarra 2, 3, 4, 5. Ojo, sin abusar de ello. Pero primero se determina el tema del cual se quiere hablar. No el pasaje, del tema. Elegimos ayer la resurrección, las apariciones de Jesús.
Listo, era eso. Y ahora, ¿dónde apareció Jesús? Y les mostré que había 11 apariciones, pero había 5 que eran del día domingo y solo agarramos una a fondo, que estaba en Juan 20 y en Lucas 24. Punto. ¿Pero de qué hablamos? Si te tengo que preguntar de qué hablamos, vos tenés que tener claro, y lo decían ustedes en los chats, de la resurrección, de la aparición, de la vida nueva, de que ya no soy viejo, de que ya estoy en Cristo. Quedó claro el tema. Capaz que el versículo no importa el tema, porque elegí un sermón temático. Esto para los líderes que predican, ¿no? Que sepan que tienen que quedar claro de qué tema se habló. Bueno, hay un ejemplo también, que es, por ejemplo, la oración escuchada. Un tema, la oración que Dios escucha. Usted va a hablar de la oración que Dios atiende. Hay 200.000 versículos de oración, así que va a tener que ser muy específico y buscar una introducción sencilla donde hable que la oración es el medio que Dios usó para conectarse con Él, ¿sí? Que hay que hablar a Dios, puede ser audible, no puede ser audible, bueno. El contenido puede ser que Dios escucha las oraciones de, y usted desarrolla, ¿de quién escucha las oraciones? Y empieza a buscar versículos y encuentra de todo. Entonces en el punto 1 dice, Dios escucha las oraciones de, flechita, 1A, los humildes. 1B, los rectos. 1C, los de comunión con Dios. 1HJ, lo que sea. Los desamparados, los afligidos, los que tienen hambre. Y usted desarrolla de quién va a escuchar la oración Dios. Entonces la gente va a empezar a entender que Dios no siempre escucha, sino que escucha, hay que tener cierta actitud. Y punto 2 grande, porque este va a ser un punto 1 con varios subpuntos o varias flechitas, y un punto 2 con varias flechitas. Dios no escucha las oraciones de, flechita 1, 2.1, los altivos y orgullosos, por ejemplo, los que no se arrepienten, los faltos de misericordia, escuche eso, hay un versículo que lo confirma, y los que no atienden la palabra de Dios. Y busca versículos para eso, claro que sí. Ahí sí tiene que poner varios versículos para afirmar los puntos, porque usted no está en un textual ahora, está en un temático. Pues está hablando de la oración, que escucha a Dios y la que no escucha a Dios. La conclusión del desafío será entonces, ¿querés hablar con Dios? Tenés que entonces hacerte un examen antes. Tenés que evaluar antes de levantar la voz y decir, en el nombre de Jesús me acerco a ti. ¿Estás con humildad? ¿Estás recto? ¿Estás en comunión? ¿O estás con altivez, con orgullo, falto de misericordia, sin perdonar al hermano? Y te queda un tema que aplica a la vida. Y a la gente le dice algo que esto me sirve para vivir. ¿Ok? Bueno. Y el sermón expositivo es el que explica un pasaje bíblico, una parábola, una narración, ¿sí? Por ejemplo, puede estar basado en un capítulo de la Biblia, en una historia. Gedeón, por ejemplo, ¿sí? No sé, Jonatán, Jonás. Pero como a veces son largos, hay que ser muy, muy técnico en eso y tratar de no abarcar tanto, porque no es un tema, es un expositivo. Usted va a agarrar un pasaje, una historia o una parábola, el sermón del monte, por ejemplo. Mateo 5, 6 y 7. ¡Wow! No. Va a tener que agarrar un pasajito de eso, porque el 5, 6, 7 habla del divorcio, habla de la hipocresía, habla del adulterio, habla de los ojos altivos. ¿De qué vamos a hablar? De todo eso. Cuando se hace así, hay que hacerle preguntas al texto. ¿Por qué Jesús pronunció este texto? O digamos Jesús, ¿no? ¿O por qué Jonás dijo eso? ¿Qué ejemplo hay para sacar de aquí? ¿Hay algo que yo pueda corregir de acá? ¿Hay palabras que tengan significado espiritual en esta parábola, por ejemplo, o alegoría?
Muy importante, si usted va a predicar de una historia, que la cuente antes de leerla, o después también puede ser, que la cuente usted al estilo un poquito como un cuento, ¿no? Cancherito, o sea, vívido, florido, a colores, como se dice. Y después la lee en la Biblia, o al revés. Primero la lee y después la repasa, ¿sí? Eso es importante eso. Y ahí ya puede ir puntualizando algún detalle que usted quiere hablar más adelante. El ejemplo que tengo es la parábola del sembrador, Mateo 13, del 1 al 9. Son 9 versículos, pero usted no va a ir palabra por palabra, usted va a ir al significado. La introducción puede ser acá algunas palabras claves que hay ahí: sembrador, semilla, terreno, espina, pedregal, enemigo, aves. Y usted tiene que encontrar un poco el significado de eso para darle una iniciativa, una introducción que atraiga. La misma introducción puede ser la historia. ¿Cuántas veces hemos sembrado cosas y nos ha ido mal? ¿Cuántas veces hemos esperado el fruto de algo y nos salió por la mitad? ¿Cuántas? Por ejemplo, el gran sembrador es Jesucristo, ofrece su vida, da su palabra, pero a veces no cae en buena tierra. La misma semilla da muchos frutos distintos. Y podemos poner un ejemplo. Hay tierras áridas en el norte del país y hay tierras hermosas en el centro del país. Y ahí usted pone ahí una papa y sale espectacular. La pone allá y no sale nada. Contenido, por ejemplo, está en 4 puntos, lo divide. El corazón indiferente, punto 1. Versículo 4 dice aquí: oye pero olvida. ¿Se acuerdan, no? Lo que es la parábola del sembrador. Me parece que todos la saben. Y cayó la palabra, cayó junto al camino. Después la explica Jesús, la parábola. Oye pero olvida, y el maligno lo engaña y arrebata lo que sembró. O sea, se queda sin nada. Segundo corazón, el corazón débil. No soporta las pruebas, tiene vida espiritual superficial. Está contento un ratito, pero cuando viene el sol, se seca porque no tiene raíces. Gente que te dice todo muy lindo, está muy linda la charla, muy linda la prédica, pero no toma decisiones. Tercero, el corazón de doble ánimo. El que crece bastante, pero los afanes de la vida, las ambiciones de las riquezas, etcétera, etcétera, ama al mundo y sus deseos. El corazón de doble ánimo. Una pata en el mundo, una pata en Cristo, un poquito en el centro, un poquito las vacaciones espirituales, etcétera. Y el corazón fiel y recto. Permanece en Cristo, lleva fruto, obedece, oye, obedece y lleva fruto. Sería así, ¿no? El desafío, conclusión, ¿a qué te va a llevar? ¿Qué te imaginas? Muy fácil. Que la gente se autoevalúe cuando escucha un sermón o cuando le edificas con la palabra, ¿sí? Y que evalúe su corazón más que su oído. Yo escuché muchos sermones, pero la verdad que últimamente no he cambiado nada. O escuché algo y cuando cambié un poco, a la larga me quedo sin nafta, se me acaban la fuerza espiritual para seguir adelante. O tengo tantas tentaciones del mundo que estoy entre dos aguas, o de fino para acá o de fino para allá. Y la gente se va a tener que, siempre la predicación bíblica te confronta con la palabra de Dios. La Biblia, la predicación te tiene que confrontar. Por eso que tiene que llevarte a una decisión al final de la prédica. Muy bien. Bueno, ¿a qué vamos a ir ahora? Métodos. Tipo de sermones, ¿quedó claro? En general hay esto, hay poco más, pero lo más importante es eso. Los métodos de predicación. ¿Cómo lo puede predicar usted a ese sermón o a ese, a ese tema? ¿Sí? 1, 2, yo tengo 3, creo. Hay 4, pero creo que 3 son los que más. Uno es el que más usamos, que es el que más usamos, que es el predicación por bosquejo, que es lo que siempre les muestro yo. El bosquejo que uno escribe.
Pero hay algunos que predican, por ejemplo, sin notas. Este muchacho, este líder, que les contaba yo que con 4 palabras, ¿sí? Él ponía, no sé, desazón, ambición, esperanza. Y con esas 3 palabras te daba una prédica espectacular. ¿Mm? Predicar de memoria. De memoria. Casi nadie lo hacemos. Esto se puede hacer, por ejemplo, cuando uno va a dar un tema corto. Por ejemplo, a veces, en un velorio, por ejemplo. Usted sabe lo que tiene que decir en 15 minutos, lo llaman para dar el sermón, para despedir al muerto al fallecido, que está en Cristo, que era un discípulo tuyo, y vos ya eso casi de memoria lo tenemos que saber. Sobre todo los pastores lo saben. Entonces usted ahí no saca un bosquejo, no tiene atril, no saca el micrófono, está al lado del cajón o está al lado de la tumba y tiene que no inventarse palabras, saber lo que va a decir. ¿Sí? También a veces se puede predicar un tema entero, como este hombre lo hacía, de memoria. ¿Ok? Este procedimiento es ideal, pero pocos lo hacen, porque requiere mucha memoria y sobre todo mucho tiempo. Nosotros que predicamos 3, 4 veces por semana, yo les decía que había pastores que el lunes empiezan a predicar, a preparar el tema del domingo, porque tienen un solo tema a la semana. ¿Sí? Entonces está bien. Yo recién acabo de leer qué voy a predicar mañana martes a las 6 de la mañana. ¿Sí? No sé todavía. Lo leí, pero no lo preparé. Termino con ustedes, como algo y me pongo a estudiar. ¿Sí? Así lo hago. Porque ayer di otro y anteayer di otro y el viernes dimos otro y el martes tenemos que dar otro y el viernes otra vez otro y ya tengo que preparar el viaje a Neuquén porque no hay tiempo para memorizarme un solo sermón. O sea, hago bosquejos. Hago muchos bosquejos, eso sí. Y mañana voy a tener mi bosquejo a las 6 de la mañana listo para predicar. ¿Ok? ¿Sale mal? ¿Sale bien? Yo creo que sale bastante bien. La memorización es para los que tienen mucho tiempo y una memoria espectacular. A mí me ha pasado que se me mezclan los temas. Este tema ya lo prediqué antes. Ay, no sé qué si dije esto. Entonces de memoria sería un poco difícil para mí, por ejemplo. Otra forma de predicar es leer el sermón, escribirlo tipo textual, no en bosquejo, tipo prosa, tipo lectura, como hacen los políticos, que a veces leen en el Congreso y usted lee 8 o 9 hojas, tarda unos 20 minutos, 30, y listo. Espectacular. Pero este método pierde un poco de ¿qué? De naturalidad. ¿Sí? Porque se nota a veces que está en un papel. Sí, más, si usted se equivoca en la lectura y dice, cuando ha concluido el estudio, la meditación y la hora, te estás dando cuenta que estás leyendo. ¿Tá? Lo podés leer si te están viendo, está perfecto. Pero hay que leer muy bien, hay que saberlo al dedillo, digamos, el, el sermón o la temática, ¿sí? Y tiene que estar escrito en el alma o en el corazón lo que voy a decir, ¿no? A algunos le da mucha seguridad esto. Yo escribo palabras largas, frases, no solo flechitas, escribo frases que quiero decir. ¿Ah? Y se las muestro muchas veces a ustedes mis bosquejos, no tengo ningún problema en mostrarlo. Y el último método es la predicación con bosquejo, que es la que la mayoría de los líderes usamos. ¿Tá? Porque tiene ventajas. La primera es que exige menos horas de preparación. Y se corre menos riesgo de ser monótono, leyendo algo que por ahí te sale mal, o memorizando algo que te trabas, y tenés el bosquejo como un auxilio o ayuda a memoria. Y yo tengo mi bosquejo acá adelante y estoy usándolo como ayuda a memoria. Porque vas mirando las notas discretamente vas mirando las notas, no todo el tiempo con el papel en la mano, por favor, ni mirando para abajo, ahora viene un poco esa parte. ¿Tá?
Y los apuntes contienen palabras que te ayuden, no todo el contexto o todo el significado de lo que querés decir. Es la palabrita, como te dije recién. Mis ovejas oyen mi voz. Y vos tenés que hablar de eso. Y si no sabes más que repetir eso 2 veces y ya se te acabó el texto, entonces no estudiaste. Oír la voz, ¿qué es? ¿Cómo se logra? ¿Podés hablar? ¿Cuándo? ¿Qué actitud tiene? ¿Qué sentido es ese en nuestras vidas? Si es importante el oír la palabra de Dios. ¿Por qué habla del oído y no habla del gusto o no habla del tacto? Yo qué sé, puede hablar un montón de cosas de un punto, no solamente repetir el renglón, porque es un renglón apenas. ¿Tá? Esas señales, perdón, esas palabras son como ayuditas, alcanzamemorias o puntitos para volver el hilo. A veces viste que uno a veces dice una ilustración o da un ejemplo para agregarle color a la cosa y se fue por la rama. Y después no sabe cómo volver al punto. Y si no tiene el punto escrito, no sabe dónde estaba. Porque terminó hablando del Papa Francisco, terminó hablando de la Virgen María o de la película que vio. Y yo les cuento ahora a ustedes que me encanta la serie Elegidos. Pero ¿para qué les dije eso? Tengo que volver al tema y la flechita escrita ahí me puede ayudar. Por eso el bosquejo es muy importante. ¿Tá? Bueno, ¿de qué hablamos ahora? Vamos a hablar, ¿qué hora tenemos? No sé la hora que es. Me apagaron todas las computadoras para que no vean nada. 9:01. Las 9. Bueno, vamos a darle unos minutos más. Voy a explicar 3 palabras que son muy importantes, raras, ¿sí? Que les dije que les iba a explicar. Y en la próxima, en todo caso, hablamos un poco de la homilética, que es el cómo. 3 palabras importantes. Exégesis, exégesis. Hermenéutica, la segunda con H, de hermético, hermenéutica. Y homilética. Estas 3 palabras casi nunca aparecen en una prédica, ni entre los líderes la usamos, pero son materias que uno usa. Yo no voy a dar acá una explicación de todo esto, apenas voy a explicarle, porque sí los va a afectar a ustedes. Si no hacen exégesis, o no hacen homilética, perdón, no hacen hermenéutica, o solo hacen homilética. Va a tener defecto sus prédicas, aunque no sepan ni qué quiere decir. Hay que aplicar las 3 juntas. Esto es como decir sal, pimienta o sal, cebolla y morrón. Hace un tuco, no sé. ¿Sí? ¿Le podés poner 2 de 1? Perdón, 2 de 3. Y sí, yo para un tuco siempre hago cebolla, morrón y zanahoria. Y después le pongo sal, laurel, no sé qué, Algunos dicen, no, a mí zanahoria nada, no me pongas nada, son anaranjado, no me gusta. Mi hijo Pablito, por ejemplo, no me pongas morrón, que esos rojos los saco para afuera. ¿Sí? Yo le pongo, después vos sacalo, pero el gusto tiene que estar. Entonces, es un ejemplo que digo, que cómo se ríen todas las mujeres. Ese es mi tuco, dice, ese es mi sancochao. Bueno, cada uno sabrá, ¿no? Después le pone el rehogadito, le pone la carne ahí al momento, lo sella, no lo sella, yo qué sé cómo lo hace. Bueno, puede hacer con 3 elementos, conviene que le ponga los 3, morrón, cebolla, zanahoria. Pero si usted pone 2, estará bien. Y si pongo solo cebolla y morrón, va a estar muy colorado y le va a faltar algo muy importante, la zanahoria, el rojito, la ruedita, no sé. Y así cada uno. Le podemos poner zanahoria y morrón y no cebolla. Y el cebolla te da el gusto y te da como el contenido, digamos, ¿no? Bueno, etcétera. Creo que muchos ponen cebolla y morrón y a veces la zanahoria no les importa. Una tontera que estoy diciendo para que aplique lo que voy a explicar ahora. Exégesis. ¿Qué es exégesis? Es la cebolla. De un texto bíblico es lo que dice. ¿Qué dice Juan 10, 27 y 28? ¿Qué quería decir el autor a su lector, a sus oyentes? ¿Sí? Es la información de primera mano.
¿Qué quiso decir Jesús? ¿A quién se lo dijo eso? ¿En qué año fue eso? ¿Cuándo escribió esa carta el apóstol Pablo? ¿Por qué le dijo, vi una nube en el cielo? ¿Estaba en el cielo él o estaba en la tierra? ¿Se entiende? Exégesis es meterme, ¿sí?, en el texto original. Vamos a hacerlo ahí nomás, para que entiendan. Hermenéutica es el estudio de las cosas herméticas, o sea, ocultas. Entonces, cuando usted habla de hermenéutica, habla de qué significa ese texto, no qué dijo el autor, qué significa lo que dijo Juan 10:27. ¿Me entienden o no? ¿O me hago entender? Exégesis es qué dijo el autor original. Hermenéutica es qué significa esto para mí, ahora, hoy en día. ¿Qué me importa que lo dijo Juan en la isla de Patmos en el siglo I? ¿Y a mí qué me hace eso? ¿Soy oveja yo? No, yo no soy oveja. Pero si le encuentro el sentido con la hermenéutica, yo le saco un misterio a esto, le saco el significado. Entonces veo que tiene una relevancia, una importancia para el día de hoy. Y por eso hoy la Biblia, para ustedes, para todos nosotros, es que aburrida, no, es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo, porque uno le saca el significado. O sea, aquí iría lo que es ¿cómo se dice? La esencia, el juguito, ¿sí? Su mensaje, su objetivo, su interpretación bíblica. Ahí está. ¿Cómo se interpreta esto? Una oveja oye la voz del pastor. Yo soy una oveja. ¿O era para la oveja esto? Y homilética tiene que ver con cómo lo voy a presentar esto. O sea, el plato. A veces usted pone un tuco espectacular, pero servido con 2 cucharones así, todo salpicado al borde, todo, ¿no? La comida gourmet, a veces muy chiquita, muy cortita, poquita, pero está servida de una forma que, wow. Bueno, esto es la homilética, el cómo. Y eso es lo que muchos fallan. Donde le dije el primer día que muchos hacen el trabajo bastante bien porque no predican herejías, pero el cómo lo presentan, estructura, estilo, claridad, repeticiones, importancia, conclusión, a veces falla un poco eso. ¿Está? Arte, técnica, talento para presentar lo que ya sé que dijo el autor y lo que ahora aprendí que significa para mí. Punto 1, entonces hay que descubrir el sentido original del texto. Sentido original del texto. 2, hay que interpretarlo para mi tiempo, para mi vida hoy y para mi feligresía. Y 3, comunicarlo de una forma efectiva, atractiva, interesante, ¿sí?, para que la gente que está delante, no que queden impactados, oh, qué micrófono que tenía, o qué pinta que tiene este líder. No, sino lo que me dijo, cómo me lo dijo. Wow. Bueno, siempre que tengas claras estas 3 cosas, querido discípulo, vas a poder quedarte tranquilo de que lo que prediques vas a estar expresando lo que Dios quería decir. ¿Escuchaste eso? Si tenés estos 3 condimentos, si tenés cebolla, morrón y zanahoria, seguro que haces un tuco. Me faltó el tomate, ¿no? Nada más y nada menos. ¿No? Pero una salsa, digamos. Bueno, puede que cubras estas 3 cuestiones que dijo, qué significa y cómo lo digo, en 5 pasos, en 14 pasos o en qué, o en 24, o en 2. ¿Tá?
¿Qué pasa si no utilizo las 3 disciplinas, las 3 cebollas y los morrones adecuadamente? Por ejemplo, si solo llevo una disciplina, ¿tá? Puedo compartir un descubrimiento. Leí que los rollos del Qumran están en Israel. ¡Wow! Y leo una información. O Jesús dijo esto. Jesús le dijo, yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. Que el Señor Jesús la noche que fue entregado, tomó pan y habiéndolo partido dijo, tomen y coman, este es mi cuerpo. Estudié esto. ¿Qué dijo Jesús? Dijo eso. ¿Lo dijo dónde? En el aposento alto, el jueves a la noche. Información. Pero no tengo el contexto para aplicar la hermenéutica de qué significa y solo lo leo de un texto. Me falta el morrón y la zanahoria, me falta la homilética y me falta la hermenéutica. ¿Entienden? Tendré información, sabré cuándo lo escribió el original, sabré en qué circunstancia estaba escrito, a quién se lo dirigieron, en qué año fue escrito, pero sin embargo, para las personas que están adelante el sábado a la noche o el día que sea, que predicas, no significan nada. Porque no hiciste la hermenéutica, la aplicación, la introspección, perdón, la interpretación, mejor dicho. ¿Sí? Y no importa cómo lo presentes, con un PowerPoint, con una imagen, ¿sí? Es toda información. Te falta la hermenéutica, o sea, la interpretación. ¿Tá? Vamos a hacer al revés ahora. Solo desarrollo la disciplina 2, o sea, la hermenéutica. Me expongo a un peligro que me meto en el texto, quizás sin decir lo que quiso decir. Solo quiero aplicar la interpretación, pero no supe que eso fue escrito para los romanos, en esa época. Muchos evangélicos dicen que la mujer no debe predicar, por ejemplo, porque sacan de contexto ese versículo que dice, no permito a la mujer que predique en público, ¿sí? Que se sujete, que se quede calladita y que solo predique en la casa. ¡Wow! Si yo interpreto eso sin estudiar dónde y quién lo dijo y para qué, o sea, no hice exégesis, solo hago interpretación, cometo un error. Que estoy diciendo algo que realmente no quiso decir el apóstol. Y que acabo predicando, a veces, escucha esto algunos legalistas, un reflejo de mi persona. Yo quise decir eso, pero la Biblia no decía eso. Yo quiero decir lo que interpreto, pero no hice exégesis, no estudié el original, no estudié en qué contexto fue, etcétera, etcétera. ¿Tá? Hoy en día mucha gente comenta así y arranca así, diciendo lo que quiere decir, pero sin una base sólida bíblica. ¿Tá? Uno mismo ha hecho esto muchas veces. Con los años uno se perfecciona, yo creo. Y la última forma es que haga solo homilética, o sea, solo una buena predicación. O sea, solo un buen locutor, una buena voz, bien parado, un buen PowerPoint, pero no tiene mucha Biblia, no tiene interpretación, tiene mucha facha. ¿Sí? ¿Qué estaría haciendo ahí? Pura espuma, puro talento, pura voz, pura pinta. ¿Sí? Un par de palabras clave, un versículo para ayudar, pero no está diciendo profundidad. Dios no está hablando a través de ese hombre o mujer, aunque tenga toda la técnica. Ojo a eso. No me quiero exagerar, pero a veces también se hace algo parecido. No una sola cosa, se usan dos. Se hace, por ejemplo, exégesis y hermenéutica, pero sin homilética. ¿Cómo puede quedar? Estudió la Biblia y sabe la interpretación, pero es un queso para predicar. Perdóneme, pero puede pasar. ¿Sí? ¿Qué sería? Una clase magistral de información, una inteligencia artificial bárbara, ¿sí? Impresionan al oyente, pero no le tocan el corazón porque falta la unción.
falta la técnica. Repitió, leyó datos, leyó información, pero le faltó la homilética. Otro ejemplo, exégesis y homilética. O sea, estudió el texto original, ¿tá? Pero no lo interpreta, no sabe qué significa ahora. Y tiene una facha y una técnica bárbara. ¿Qué puede pasar ahí? Una predicación estupenda, pero para los antiguos del primer siglo, aplicado a los de la isla de Patmos. Hay que aplicarla al día de hoy. Interpreté para hoy qué significa eso. Solo hice un estudio antiguo, un estudio del original, y le tengo toda la pinta y toda la facha y todos los técnicos que quiera. Pero me faltó la interpretación bíblica para la vida de hoy. ¿Qué significaba ese versículo hoy? Y ojo, no es que hoy cambia, no es que hoy cambie, sino para la vida del creyente. ¿Qué significa eso? Y la última es hermenéutica y homilética, o sea, interpretación y buena técnica, pero sin exégesis. ¿Qué sería eso? Eso es muy lo que se ve a veces hoy en día. ¿Tá? Muy bonito, muy actual, pero sin voz de Dios. ¿Quién dijo eso? ¿Dios dijo eso? Ah, no sé, yo lo leí en alguna prédica, o lo leí en internet. No, sacarlo del contexto bíblico, de qué dijo el autor, de qué en cartas bíblicas estuvo, o no sé, o profeta. Hermenéutica, quiero decir esto, interpretación, y lo digo con una buena técnica. Pero, ¿de dónde lo saqué? Me falta lo más importante, la voz de Dios. Hay muchos predicadores así, y no son bíblicos. Gente que habla mucho mejor que nosotros, pero no hablan de Dios. ¿Tá? Bueno, nosotros queremos que hable Dios. Las tres disciplinas son esenciales, familia. Esto lo estudiamos un poco más los cenetis o los pastores cuando vamos a Colombia, o íbamos a Colombia, o ahora hacemos los cursos más a fondo, ¿sí? Y después es mucha práctica. Es mucha práctica y estudio. ¿Tá? No hay otro secreto. Las palabras son atractivas. Uy, qué lindo, exégesis, hermenéutica, homilética. Es eso. ¿Qué dice el texto? ¿Tá? Yo me acuerdo, por ejemplo, de... hay un curso que se llama, creo que el TEO 203, creo, 202, que tiene los descubrimientos de los rollos de Qumran. ¿Se acuerdan? Y estudiamos eso. Claro, eso no es que está en la Biblia, pero son pedazos de Biblia encontrados en el 1948. Usted puede dar ese tema y leer eso, y esa información, ¿sí? Que encontraron, o usted escucha un estudio arqueológico, por ejemplo. Son aburridos. Descubrimos un fragmento del rollo de Isaías del siglo II antes de Cristo. ¿Y dónde estuvo? Estuvo en Capernaum y después estuvo en Jerusalén y ahora está en la Facultad de Teología de Jerusalén. ¡Wow! Y si usted eso no le pone interpretación y después no lo pone con algún dibujo, con alguna técnica buena, bien predicado, bien sabido, ¿de qué te sirve? ¿Qué me sirve a mí hoy leer un rollo? Es más, cuando ustedes muchas veces van a Israel y vamos a ver el Museo del Rollo, muchos se aburren y se van. Porque se cansan de ver esos rollitos ahí y todo oscuro. Viste que está todo oscuro porque no entra la luz, no entra el aire. Es una atmósfera toda hermosa, toda para que se guarden los papiros. Si no te dicen para qué sirve eso, eso sirve para darte a entender que los rollos que encontraron en el 1948 son 1000 años más viejos que los que tenían antes los traductores. Por lo tanto, la traducción de tu Biblia que está ahí en tu mesa, estás recontraseguro que está bien traducida. Entonces la aplicación a mi vida es que la Biblia que yo tengo es palabra de Dios, es digna de confiar porque está bien traducida. Puedo predicarla, puedo leerla. ¡Wow! Pero si usted solamente lee la página 238 del TEO 203, lee una información. Como cuando usted ve National Geographic, ¿sí? Se aburre viendo informes. A menos que lo apliques a tu vida y luego lo prediques con técnica, entonces va a generar en la gente un impacto. La Biblia es creíble. ¿Por qué?
porque fue escrita por hombres. No, necio. Fue traducida espectacularmente, hay ejemplos, hay pruebas, hay rollos escritos, y ahí sacas toda tu información que aplica a la vida del creyente. Y ahí se combinan las tres disciplinas. La exégesis, qué dice el autor, para qué me sirve esto, la hermenéutica, y después cómo lo digo. ¿Está? ¿Está? Estoy muy uruguayo hoy. Bueno, creo que por hoy nada más. Me faltaría un poco de el arte de predicar, cómo hablar, cómo pararse, dónde mirar, muletillas, bueno, algunos detallitos que hay en el curso. Algunos son parecidos a lo que Pablito nos explicó con la alabanza, sobre todo en la forma de hablar, ¿no? Hay técnicas de voz, técnicas para respirar, yo de eso mucho no sé. Pero bueno, creo que hasta ahí. ¿Alguna preguntita con respecto a esto que vimos hoy? Ya saben cómo predicar, ya tienen que ir a estudiar. Se puede predicar igual sentado que parado. En una célula usted casi siempre está sentado, pero el método para preparar el sermón es igual. Solo que por ahí la gente lo va a ver muy de cerca, en la misma mesa. Yo a veces tengo cuidado de que la gente, no es que no vea que vea mi mensaje, pero ahí tengo que estar más atento, ¿sí? Porque tengo que saber más. El atril, quiera que no, esto es un secreto, el atril, quiera que no, es como un escudo. Usted se pone atrás del atril y tiene un parante, usted se apoya ahí, usted tiene la libreta ahí escrita, o la hojita, o la Biblia, la gente no ve que tiene usted anotado. Es como un resguardo. A mí me ayuda mucho un atril, a todos creo, ¿no? Los predicadores. A veces ponemos muchas cosas en la Biblia, a veces pocas, distraemos, bueno, eso lo vamos a ver en la clase que viene seguramente. Nos falta un poco eso y nos falta un poco la pastoral personal, cómo pastorear a la gente, que también se aprende un poco practicando también, ¿no? Bueno, yo no tengo compu y no veo si usted está escribiendo algo, si hay preguntas o no. Líder, yo una pregunta. No, Pregunta Malia. Sí. sí, una pregunta. No sé si después la vas a dar en el próximo, la próxima clase, en otro tema, pero, por ejemplo, ¿qué pasa cuando estás dando la prédica y alguno salta y hace una pregunta y entonces otro de ahí le contesta y empiezan a hablar ellos y uno ahí, ¿cómo para a las personas para poder seguir? Porque el tiempo se nos va. Entonces estás diciendo que el tiempo puede ser unos 40 minutos, pero porque ha pasado que mientras la persona está predicando, les hacen una pregunta ahí para poder entender mejor o acotan algo y entonces empieza otro a contestarle y otro dice, bueno, entonces como uno ahí, a veces el pastor dice, bueno, no se distraigan, sigamos, y así continúan. Pero en un caso así, yo digo, ¿cómo uno detiene eso o cómo puede seguir la prédica para seguir con el tema, ¿no? Y no se me vaya el tiempo. Correcto. Eso depende del auditorio que sea, depende lo que te digo. Si es una célula, es normal que la gente interactúe y puede interactuar. Y es una casa, son 6, 7 personas, 5, 8. O sea, están todos puestos hasta la posición física, es para que todos puedan conversar. Si hay que tener un método, darle la palabra a uno, a otro, que no monopolice uno u otro, que a veces siempre hay uno que habla más que el resto, ¿sí? Cuando ya es reunión, depende del tipo de reunión que sea, depende de la cantidad de gente. Como nuestros ministerios son pequeños, 20, 30 personas, normalmente a veces la gente se da, que son pocos. Por ejemplo, en una Navidad en familia o en un congreso general de 100, 200 personas, muy difícil que hagan eso. Porque hay una voz locutora, hay un escenario, hay distancia, el micrófono es fuerte, no se va a interrumpir. El peligro es, y pasa, cuando
cuando es más chico el auditorio. Y alguien pregunta o levanta la mano, y ahí está el arte del líder que le dé espacio a la pregunta o que no le dé espacio. ¿Sí? Si hay confianza y se puede manejar, usted le da la pregunta y le responde del tema, pero no que se salgan de los temas. Y el que debería contestar es el líder, no el vecino. ¿Sí? Yo voy a responder, le decís. Hay otro que dice, no, a mí me pasó también una cosa. Perdón, Pepito, yo le voy a responder a María, porque María me preguntó a mí, perdón, con mucho respeto, con cordialidad, pero siempre canalizando hacia el que maneja la batuta, que es siempre el del micrófono, y que no se salga del tema. Mucha gente Líder, pregunta a veces sin ninguna intención de saber, a veces para pavear, perdónenme que diga, ¿tá? Y no tiene intención, a veces hasta para distraer, o uno sabe, conoce sus ovejas. No digo que no pregunten, depende de la cantidad de gente, depende del ambiente. Si a usted se le sale un poco de las manos, enseguida tiene que volver, bueno, ahí sí, bueno, pero no, como si no, cállense. Y si vos no diste respuesta, está mal, porque también si diste la opción de que preguntaran, tenés que responder. A veces, ¿qué digo yo? El mismo tema te lo va a ir respondiendo, déjame que sigo. Y seguro el tema se lo responde. O eso no es de este tema, lo hablamos en privado. Sacamos para otro lado. Cuando te das cuenta que es para otro lado, vos siempre el tema es canalizar a tu tema y a que vos tenés el sartén por el mango. Sin hacer callar a la gente, sin decir al final este líder no responde nada, o este líder al final no sabía. No, el líder sabe, pero no quiere que te vayas del tema, o te respondió y volvemos al tema. Se responde y se vuelve a la temática. No se permite que se siga preguntando de otro tema, de otra cosa, porque también el diablo quiere distraer la atención, quiere desconectar a la gente, etcétera, etcétera. ¿Sí? En el CENTI se suele dar eso. Y hay distritos, me estoy acordando de uno que es muy de eso, y hay otros que no. Hay otros que no vuela una mosca. Y hay otros que no, ya ni levantan la mano. Líder, yo a veces soy medio que doy lugar a eso. ¿Sí? Pati me dice, vos predicas mejor por virtual que en público, porque ahí haces chistes, haces cosas que la gente se distrae. Bueno, puede ser. También creo que tengo la experiencia como para después, bueno, basta, y la gente me respeta y listo, se acabó el chiste. Pero hay que canalizar para que no nos desviemos del tema. Otra cosa, si ves que la líder, pregunta es para 10 minutos, no, tampoco te puedes explayar 10 minutos en una respuesta. Es muchísimo. líder. 1 minuto y listo, o 2 minutos. Sí, ¿quién dijo? Eduardo, ese es Eduardo. Sí, tal cual lo que hicieron la pregunta esa, porque muchas veces se produce como un debate y como bien decías vos, en vez de vos contestar la pregunta que por eso yo, se contestan entre ellos para ver quién sabe más de Biblia o algo así. Y eso muchas veces distorsiona y distrae y se produce una confusión total en el tema. Yo creo que eso aprendió, obviamente, después con el tiempo, de que muy poca participación, salvo temas muy específicos que por ahí uno requiere un feedback, un ida y vuelta, pero en general lo ideal sería que no ocurra eso, ¿verdad? Y otra pregunta, y el tema Exacto. de oratoria, de retórica, de asertividad, eso también hay que capacitarse, ¿verdad? Cómo mover De las oratoria. manos, la respiración, todo eso, ¿no? Sí, es lo que me faltaba ahora. Me faltaban 4 hojitas más, pero ya no me va a dar para hoy. Pero era un poco lo que en la alabanza decía Pablo, sobre todo lo de la voz, y la imagen, y la elección de las cosas, también es para la prédica. Por supuesto que eso aplica y tengo material para eso. La idea sería que uno mismo, en la predicación, vaya respondiendo las cosas. ¿Sí? Por ejemplo, diciendo, ya te respondo eso. ¿Sí? Eso lo vamos a estar hablando ahora. ¿Sí? Entonces uno no acalla a la gente, no le pone un tapón diciendo, prefiero no se puede preguntar nada, sino que uno mismo le va respondiendo y le aquieta la inquietud a la persona. ¿Tá? Que también es eso que uno debe dar respuesta, ¿sí? Sin que se haga algo como vos dijiste, que a veces es para entretener o para mostrar que uno sabe más Biblia que otro. No hay que mostrar nada. Yo mismo, ¿qué hago a veces yo? Hago una pregunta.
¿Cómo lo ven este tema hoy? Piénsenlo para ustedes, no me respondan ahora. Usted se queda callado, no va a hablar. ¿Qué les parece lo que pasó a ustedes? ¿Vieron lo que pasó ayer? Yo empiezo a predicar así o a dar una introducción y no es para qué les pasó a ustedes, para que ustedes digan, sí, yo líder quiero hablar de lo que me pasó ayer. No, te hago una pregunta, ¿sí? ¿Qué te parece la fe? ¿Qué te parece? ¿Oíste la voz de Dios alguna vez vos? No es para que me digas, sí, yo tuve una profecía una vez, sino que yo mismo te la voy a responder. Te hago la pregunta, pero te digo ya, contestátela en privado. Respondete vos, no me responda a mí mismo. Entonces la gente calladita, sigue estando callada. Sigo yo teniendo el sartén por el mango de quien habla. Y repito, nuestros ministerios son pequeños, son salones de 20 metros cuadrados, 30, 40, entonces la gente, eh, ni hablemos de que damos confianza, somos argentinos, usted va a otro país por ahí, acá está, bueno, está ahí Amalia de Miami, aunque son latinos también, y se usa que por ahí uno vaya a una prédica de gringos, como dice doña Delma siempre, de yanquis, no vuela una mosca, ¿sí? O sea, calladito y chao. Bueno, no somos así nosotros, pero tampoco irnos por las ramas y estirarnos para el otro lado. No veo si hay chat. ¿Alguna otra pregunta ahí en el chat? A ver, díganme, muchachos. Chateo, dice. Sí, Mica, dice. Edu, están pidiendo un poco el material, que calculo que después lo podemos ver. A ver, yo le explicaba a una de ustedes por privado que lo que nos estás compartiendo, parte de esa información está en uno de los teos y parte de la información que estás manejando hace de tu propia experiencia. ¿Tá? Pero bueno, nada, piden el material, o sea que yo creo que podemos bajar todo esto a un texto para poder entregarlo también, Edu. Sí, Y por ahí Mica pregunta, Mica Aguirre pregunta si todos los temas que se desarrollaron en el curso de liderazgos es para predicar no solo a personas grandes, sino también a niños. Entonces le estoy contestando de que sí, por supuesto, bueno, para los niños adecuado el lenguaje y las técnicas que se requieren para ellos, ¿no? yo pienso que para niños todo Es lo un que es público más técnica, difícil, el de los niños es un público más exacto. difícil aún. Ahí hay que saber más técnicas, me parece, que exégesis, ¿no? Por supuesto que hay que saber lo que Dios quiere decirles y la interpretación para ellos, pero ahí hay que manejar otro tipo de homilética que por ahí digo, las mujeres, no sé, los que están preparados para educación infantil, quizás las maestras que tenemos en Centi, que tenemos muchísimas y muy buenas, son las más idóneas para enriquecer eso, ¿tá? Pero no podemos dejar de estudiar la Biblia y la interpretación para esos niños que también necesitan. Quizás la homilética sea diferente para ellos. Pedagogía Bueno, iría ahí, me parece. Ahí iría pedagogía. claro. Edu, tiene que ser el tema tiene que ser corto, porque si no, los chicos se van por las ramas, ¿viste? Es Mm, como que tiene que ser un es verdad. cortito y después un juego, alguna comidita, porque tenés chiquitos, entre 3 y 7 años siempre. Exacto. Entonces, imagínate que van toda la semana van a la escuela. Y entonces el sábado medio que tenés que hacerlo tranqui porque dice otro día más de escuela. Un poco Pero bueno, diferente. claro, las veces que me ha Claro, tocado siempre fue lindo porque ya me conocen y bueno, pero es difícil, sí. No, no, o difícil sea, no, es no, es que es distinto. Es distinto. distinto. Sí, O sí, sea, sí, los sí. 40 minutos de una prédica en una reunión Río o en No, una célula claro, no va para un niño. no, no, Tiene que no, ser de 15 minutos, 20, y no, claro. cortás y le das otra cosa porque los niños y los No, jóvenes también, los jóvenes sí, tienen atención muy corta hoy en día. Más de 15 sí. minutos ahí sentado, 20, no te atienden. Los puedes Ujú, hacer cambiar con una dinámica, un juego, que se muevan, que interactúen, y después capaz que lo vuelves de vuelta al tema. Pero todavía a los 40 minutos, Ángela Pesino te quiere hacer otra pregunta, Edu. Pesino Ángela. Sí, No, Pesino. no, tenía dos cosas. Me parece que los que predicamos una sola vez, es indispensable, me parece que es la preparación. Porque cuando uno prepara y el tema pasó primeramente por uno, cualquier pregunta que surja uno está en condiciones de responderla. Y, Bien. y me parece que en cuanto a la atención, un adulto entrenado no tiene más de 45 minutos.
de atención continua, y un niño entre 20 y 15, no más. Y hay que Correcto. cambiar. Muy bien. Sí, por supuesto, en los niños y en los adultos también, la pedagogía y la didáctica hacen su parte, ¿no? Por eso, bueno, los módulos que tenemos en las prédicas de reunión Río o de congreso, se le asigna máximo 1 hora a cada tema. Uno mete ahí los 40 minutos de prédica y algunos 10 o 15 de alabanza o de ministración sería. Pero bueno, a veces yo siempre digo que en el CENTI más enseñamos que predicamos, ¿sí? Como que no hacemos la diferencia mucho entre una enseñanza de curso y una prédica de sábado. Pero deberíamos ir haciendo, ¿no? Pero bueno, eso es un poco más fino, ¿no? Bueno, me falta un poquito, sí, la preparación personal del predicador es un puntito que me falta, que habla del tiempo personal para prepararse el líder. El uso de la palabra, me faltó, que alguien también preguntó recién. Elocución, posición, postura, muletillas, etcétera. Mirada, gestos. Evaluación, está bueno que te evalúen. Está bueno que te evalúen, ¿no? Decir a un discípulo, sábado me toca predicar. ¿Me podés mirar? Y aparte del tema, anotá qué cosas lindas viste de mí y qué cosas te parece feas. Pero, claro, el lunes que viene se las voy a dar como para que vean qué tienen que decir o qué tienen que evaluar, ¿sí? Hablaste muy fuerte, hablaste muy bajito, estabas muy temeroso, tenías una ropa toda de colores rojos, llamaba la atención, no usabas el micrófono bien, te lo pusiste en la panza el micrófono en vez de en la boca, etcétera, sí, por ejemplo, ¿no? Está bueno que se hagan un, un chequeo. Gritaste mucho, dijiste muchas muletillas, bueno, la típica, ¿no? Nuestra. Bueno, por hoy, si no hay más preguntas, qué lindo que haya tanta Líder, gente que va a predicar. Qué bueno. líder, Sí, señor yo Eduardo. lo que estoy utilizando cuando me dan los tiempos y tengo mucho tiempo de preparación es grabar la charla, entonces las voy puliendo, sobre todo con los muletillos, con el tema de las pausas. Eso me ayudó mucho a mí últimamente, hago Espectacular. eso, lo, lo grabo y después lo perfecciono y cuando llega el día de la prédica me sale mucho más redondito todo Muy el bien. proceso. Eso es muy bueno, leerla, si usted tiene el bosquejo, lo puede ir leyendo. Yo, por ejemplo, a veces lo hago, no me da tiempo últimamente, pero lo he hecho años antes frente a un espejo. Frente a un espejo, me ponía y ahí sacaba mis palabras, o el inicio, o cómo iba a empezar, ¿sí? El espejo, o la grabación, un video, hoy en día que estamos tan tecnológicos, ¿sí? Mirate a vos mismo, te tenés que gustar cómo predicás, te tenés que mirar y ver. A veces la voz nuestra no nos gusta cuando nos escuchamos de tercero, ¿sí? Casi siempre la voz no nos gusta de entrada. Cuando te escuchás, esa es mi voz, ay Dios mío, ay cómo hablo, ay, ay. Bueno, hasta que te vas queriendo y ese instrumento que Dios va a usar, que es tu voz, lo usas para la gloria de Dios. Y después el video. Y ahí te puedes mirar qué tipo de rostro pusiste, si estás muy serio, si te mueves mucho, poco. Bueno, eso lo veremos para el lunes que viene, seguramente. Bueno, ¿alguien más preguntó algo? Alguien escribió algo y no sé qué decía. Queda grabada, ¿no es así? Dice Patricia. Sí, queda grabada. Después se la mandamos. Eso de la grabación, perdón, eso de la grabación en teatro se hace mucho para ver, corregir errores que uno tiene. Bien, en teatro, muy bien. Bueno, viste que los directores dicen corten, y hacen la escena, o luz, cámara, acción, y a veces la repiten 20 veces. ¿Nos podría mandar la grabación del tema? Dice Ricardo. Sí, cuando lo termine Rubén, que le hace algunos ajustes, la mandamos en estos, no sé, cuándo será mañana, seguramente en estos días. Bueno, creo que nada más. También están los grabados de los congresos, que son muy buenos para que los revean, para que los compartan con amigos, con vecinos, ¿sí? Porque fueron 3 días, la verdad, impresionante. Lo que se perdió el lunes anterior, bueno, pueden ver ahí, por supuesto. La vamos a tener, o la vamos a mandar
los enlaces de las grabaciones. ¿Estamos? Bueno, nada más. Oremos entonces que tengo una noche muy cortita todavía y una semana, pero a full, a full, para la gloria de Dios. Padre amado, Padre Dios, gracias. Gracias en el nombre de Jesús por este tema, por esta herramienta que nos das, estas informaciones, mucho para estudiar, pero qué riqueza que nos estás poniendo en nuestras manos, Señor. Y qué lindo que haya tanta gente con hambre y sed de ti, de tu palabra, y preparándose para predicar tu palabra, Señor. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique, dice tu palabra? Pero aquí están estos que van a predicar, Señor. Qué bueno. Mucha gente va a creer porque va a haber gente que les va a predicar, Señor. Aquí te están preparando. Ayúdame a mí a transmitir tu mensaje, tu palabra, estas técnicas, Señor, que con muchos esfuerzos y años estamos perfeccionando. No somos 10 puntos, nos falta mucho todavía, pero algo hemos aprendido, algo vamos dejando marca, Señor, y te pedimos que nos reproduzcamos aún en mejores líderes, en mejores predicadores que nosotros, que tengan más gracia, más unción, más técnica, más fruto que en nuestras propias vidas, Señor. Glorifícate, porque así tu palabra lo dice, Señor. Que aún ellos harán más cosas y mejores obras que las nuestras, Señor. Gracias, gracias, gracias de corazón. Son hermosos diamantes en tus manos, estos hijos e hijas tuyas, Señor. Te pido que den fruto, te pido que se purifiquen, te pido que se entrenen, que se preparen, que estudien, que hagan exégesis, hermenéutica y homilética. Aunque parezcan raras las palabras, es muy fácil, Señor. Simplemente necesitamos esfuerzo, tiempo, dedicación y ganas. Y el resto lo haces tú, Señor. Toda la gloria para ti. Bendigo estas vidas hermosas que se han dispuesto a dar tiempo, a dar amor y a dar servicio a mucha gente. Y oramos por aquellos que recibirán estas prédicas ungidas con homilética, con técnica, con exégesis y con hermenéutica, aplicada a la vida que transformará corazones, Señor. Gracias. Usa la vida de estos varones y mujeres como usaste la de tantos otros y aún la mía propia. Te lo pedimos, lo creemos y lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Familia, amén y amén. Que Dios les bendiga grandemente.